Buenos días, tardes o noches, mis cuchurufletitos. Hoy les traigo un nuevo video, así que pónganse cómodos y disfruten. O les cobro el doble. Mal agradecidos. Capítulo 61, no mires. En el aula, Kotaro Aibara enseñaba con su habitual entusiasmo contagioso, mientras Dreamweaver, sentada en la primera fila, se cubría el rostro con las manos, completamente mortificada. Se sabía a sí misma como una persona racional, por lo general, pero cuando sus emociones se agitaban, era capaz de lo inimaginable. Ya fuera enfrentándose a TM Opera o tras ser provocada, o por las palabras que había dicho ayer en el hipódromo de Kasamatsu, todo había sido resultado de sus emociones desbordadas. La lógica le decía que debía correr algunas competencias locales después de su debut, acumular victorias y luego pasar naturalmente al circuito central. Así tendría acceso a mejores instalaciones de entrenamiento y un entrenador más profesional. Pero la emoción la había llevado a declarar audazmente, frente a todos, que rompería en la Liga Central y derribaría a esas escuelas élite de sus tronos de campeonas. No es que importara demasiado, solo aumentaba el nivel de dificultad, y Dreamweaver ya estaba acostumbrada a luchar por la victoria bajo presión. No, lo que realmente importaba eran esas palabras que le había dicho a TM Opera o ayer. Había dicho cosas similares a Ken Hello y Dancing Brave durante su primera misión guionizada, pero entonces sabía que la misión estaba casi terminada. Combinado con la presión de TM Opera O, le permitió concentrarse por completo en ganar. Pero ahora era diferente. La misión apenas comenzaba, apenas había debutado ayer. La idea de pasar mucho tiempo con todos en la Academia Kasamatsu Trasen la hacía sudar frío. Incluso la mirada que sentía desde arriba parecía volverse más intensa. Dreamweaver. ¿Cuáles son las dos carreras principales conocidas como las coronas de Kasamatsu? Al escuchar su nombre, Dreamweaver se levantó a regañadientes y miró a Kotaro Aibara, cuyo comportamiento era completamente distinto al de ayer. El Tokai Derby y el Tokai Kikukazuna es de 1900 metros en tierra, la otra de 2600 metros en tierra. Exactamente correcto. Como era de esperarse de ti, ajajaja. Tras escuchar su respuesta, Kotaro rió con fuerza y le dio una palmada en el hombro, indicándole que podía volver a sentarse. Mientras se acomodaba, Dreamweaver sintió un toque por detrás. Se giró y vio a Artisan Bell con una revista de Uma Musume, los ojos brillando de emoción. Oye, Dream, hice un poco de investigación anoche, creo que las cerraduras Dikema Dax te quedarían perfectas. El dibujo profundo da mejor tracción, el diseño más grueso reduce el impacto en pistas duras, y lo más importante, son súper duraderas. Un par te durará un montón. Vamos a verlas en la tienda después de clases. Conozco un lugar genial. Al ver la expresión entusiasmada de Artisan Bell, Dreamweaver solo pudo sonreír y asentir. Pero, ¿no notaría el profesor que hablaba tan alto en clase? Con ese pensamiento, Dreamweaver miró hacia el director Aibara, solo para encontrarlo sonriendo y dándole un pulgar arriba. Dreamweaver se llevó la mano a la frente. Esperar que el director interviniera había sido un pensamiento ingenuo. Sintiendo la ardiente expectativa irradiando de los ojos de Aibara y escuchando el continuo parloteo de Artisan Bell sobre el equipo, Dreamweaver logró sobrevivir a la clase insoportablemente incómoda. Pero justo cuando intentó escabullirse para evitar a todos, su miré nano que la observaba desde cerca señaló a sus dos compañeras con un movimiento de barbilla. Antes de que Dreamweaver pudiera reaccionar, las dos Uma Musume la habían atrapado, manteniéndola inmóvil. Rodeada por su calor corporal, Dreamweaver levantó la vista para ver a la alta Makusa Nishimoto sonriéndole, mientras la de cabello rosa, Kobayashi Kase, inflaba las mejillas y se aferraba a sus piernas. ¿Crees que puedes salir corriendo después de lo que hiciste ayer? Sumire Nano se sentó en el escritorio de Dreamweaver, tocándole la mejilla con expresión de fingida incredulidad. Solo quería tomar un poco de aire fresco, no es huir. Y lo único que hice ayer fue decir unas palabras. No lo hagas sonar tan raro.
Atrapada entre las tres, Dreamweaver ofreció una débil sonrisa. Sosteniéndola firmemente, ni siquiera podía levantar las manos en señal de rendición. Corta el rollo. Te he estado observando. Totalmente quieres huir a la selva amazónica y rezar para que el tiempo haga que todos olviden lo que dijiste porque estás tan avergonzada. Sumire Nano tiró de la mejilla de Dreamweaver, visiblemente satisfecha consigo misma. Eres demasiado observadora. No recuerdo que fueras así ayer. Una gota de sudor frío recorrió la sien de Dreamweaver mientras miraba la expresión orgullosa de Sumire, derrotada. Bueno, esto te lo buscaste. Sumire se giró, adoptando deliberadamente un tono juguetón y burlón. Después de todo lo que hemos pasado. Sin corazón, bojo. Las dos Uma Musume que sujetaban a Dreamweaver captaron la actuación de Sumire y se unieron con tonos igualmente exagerados. Puedes bromear todo lo que quieras, pero no vayas esparciendo rumores. Dreamweaver esperaba algunas miradas extrañas tras su declaración de ayer, pero nunca imaginó que estos chicos la harían sudar tanto. Desesperada, estiró el cuello buscando ayuda. Sus ojos se iluminaron al ver a Artisan Bao al borde de la multitud. Bao, estuviste allí ayer, apóyame aquí. Pero en su lugar, Artisan Bao bajó la cabeza, los hombros temblando como conteniendo lágrimas, y recitó. Hipódromo de Kasamatsu, gran charlatán, olvidó las palabras de ayer. Dreamweaver casi se divirtió a pesar de su frustración. Artisan Bao ahora incluso le lanzaba haikus. Sentada sobre el escritorio, Samaya Nano sonreía, observando a Dreamweaver como preguntándole qué tenía que decir ahora. Rechinando los dientes, Dreamweaver miró alrededor del aula. Si Bao se había vuelto traidora, necesitaba encontrar a alguien más que la salvara. Pronto, vio a esa figura baja y redonda intentando escabullirse por la puerta. Ga. Director, sálvame. Pero Kotaro Aibara se volvió con una expresión exageradamente enamorada, mirando a Dreamweaver con tristeza. Pero eso no es lo que dijiste ayer. Con eso, abrió la puerta y se dispuso a irse, como si estuviera desconsolado, aunque Dreamweaver claramente vio una sonrisa traviesa en su rostro redondeado. Zorro viejo. Al ver que Kotaro traicionaba sus expectativas una vez más, Dreamweaver se retorció con rabia en el agarre de Kase y Makusa. Jeje, ahora no sirve de nada luchar. Nadie viene a salvarte. Sumire Nano tarareó triunfante y luego hizo señas a sus dos secuaces. Esbirros, lleven a Dreamweaver al campo de entrenamiento. Sí, señora. Capítulo 62, no mires. 62. ¿Qué está pasando aquí? En el campo deportivo, Chizuru Aibara se quedó boquiabierta ante la caótica escena y ante Dreamweaver, que estaba siendo levantada en el aire. Informe, señorita. Hemos apresado a la criminal, Dreamweaver, y la hemos traído al campo. Anunció Nishimoto Makusa con entusiasmo, sosteniendo a Dreamweaver con una mano mientras saludaba en broma a Chizuru con la otra. Eres realmente fuerte, ¿eh? Chizuru chasqueó la lengua con asombro, mirando a Kobayashi Kase, que jadeaba y luchaba por mantenerse en pie, y luego volvió su mirada a Nishimoto Makusa, que había levantado a Dreamweaver por sí sola. Bueno, ayudo en las tareas del campo en casa. Y la pequeña Dream aquí es bastante ligera de todos modos. Para demostrarlo, levantó a Dreamweaver unas cuantas veces. Como la que está siendo levantada, me pregunto qué estás pensando ahora mismo. Chizuru rodeó su lado, se agachó y miró con curiosidad a la impasible Dreamweaver. Dreamweaver cruzó los brazos, con la mirada distante. Si no estuviera siendo cargada, podría haber parecido profundamente pensativa. Quisiera regresar a ayer y darle un tiro en la cabeza a la Dreamweaver que, en un momento de debilidad emocional, se metió en este lío.
Nunca en sus sueños más salvajes la Dreamweaver de ayer habría imaginado que este grupo de Kasamatsu Trasen pudiera ser tan salvaje una vez que se abrieran. ¿Es esto lo que llaman entusiasmo rural? Además, Makusa-san, creo que la gente debería mantener cierta distancia emocional entre sí. ¿Podrías bajarme ahora? Dreamweaver miró a Nishimoto Makusa y habló con voz leve y cansada. Tomp. Dreamweaver aterrizó en el suelo. Al mirar el cielo azul, empezó a extrañar Tokio, donde la gente sabía mantener una respetuosa distancia. Bueno, quizá excepto TM Opera O. Está bien, suficiente ensoñación. Es hora de entrenar. El instructor Satou ya ha preparado todo para ustedes. Chizuru levantó a Dreamweaver del suelo y aplaudió, atrayendo la atención de todos. Dreamweaver notó que la pista, que apenas días antes estaba vacía, ahora estaba marcada con líneas blancas de distancia. El campo también estaba lleno de equipo de entrenamiento y cajas de botellas de agua. Al borde del campo, Satou Ken estaba sentado en un triciclo, usando gafas de sol y levantando el pulgar en su dirección. Si alguien se lastima, el instructor Satou los llevará a recibir atención médica, comentó Chizuru a su lado. Dreamweaver preguntó con curiosidad. ¿Acaso tiene licencia médica también? ¿Cómo sí? Chizuru agitó la mano y rió. Pero su triciclo los llevará a la enfermería más rápido que cualquiera. El instructor Satou es el mejor ciclista de triciclo en Kasamatsu Trasen. Satou, escuchando desde la distancia, giró ligeramente, levantó la cabeza en un ángulo de 45 grados y posó como si estuviera atormentado por un oscuro pasado. Lástima que nadie le prestara atención. Dreamweaver, lo primero en lo que vamos a trabajar es en tu zancada. Tus pasos son demasiado ligeros. Ese es un estilo de carrera típico de pista de césped. Ese tipo de pisada es problemático en pistas de tierra. Lo sentiste tú misma ayer, ¿no? Chizuru ya había empezado a explicar los problemas que había observado, y Dreamweaver asintió en acuerdo. Si ayer hubiera sido un poco más atrevida con mis pasos, podría haber ampliado aún más la ventaja. Al oír esto, Nano Sumire contrajo la boca. Una ventaja de 300 metros ya era absurda. ¿Cómo podía Dreamweaver decir que podría haberlo hecho aún mejor? ¿Qué tan fuerte era realmente? Miró expectante a Chizuru, esperando que respondiera como esos entrenadores de amor duro de las películas inspiradoras, usando palabras duras para controlar a Dreamweaver. En cambio, Chizuru asintió con total seriedad. Cierto. Si no me preocupara por accidentes, ni siquiera te haría practicar zancadas en tierra. Con tu habilidad actual, ganar carreras locales y entrar al circuito central es prácticamente seguro. Esa respuesta dejó atónita a Nano Sumire y no solo a ella. Todas las Uma Musume presentes, excepto Dreamweaver, estaban igualmente impactadas. Sabían que Dreamweaver era fuerte, pero su único punto de referencia eran ellas mismas. Nunca imaginaron que fuera tan descomunalmente poderosa. Acababa de correr su carrera debut. ¿Cómo podía arrasar en carreras locales sin siquiera un entrenamiento adecuado? Los ojos de Dreamweaver se entrecerraron levemente. Ya había percibido que Chizuru tenía buen ojo para el talento, pero no esperaba tal certeza. Pero antes de trabajar en tu zancada, tenemos que hacer la prueba de condición física habitual. Como tu entrenadora, no puedo confiar solo en la experiencia. Necesito datos concretos. Después de indicar a Dreamweaver que se colocara en la pista, Chizuru dirigió su mirada al resto de la Uma Musume. Ustedes también van. Nishimoto Makusa no tuvo problema. Tenía buena resistencia y se dirigió directo a la pista. Pero Nano Sumire, Kobayashi Kase y Arisen Bell estaban deshechas.
Una no corría desde hace años, otra era pequeña y débil con resistencia inestable, y la última era una nerd obsesionada con la teoría que pasaba todo el día en interiores. Antes de siquiera pisar la pista, las tres ya se imaginaban su inminente humillación. Solo estamos aquí para apoyar a Dream, ¿verdad? No tenemos que hacer la prueba de condición física, ¿o sí? Artisan Bao levantó la mano tímidamente y preguntó. ¿Todas sienten lo mismo? Chizuru frunció el ceño al mirar a Nano Sumire y Kobayashi Kase, que se escondían detrás de Artisan Bao. Pensé que solo íbamos a animar y secar el sudor. Ese sí. Dream es increíble. Solo deberíamos animarla desde la línea lateral. Al ver al tímido y débil trío acurrucado, Chizuru resopló con frialdad, sacó a las dos de detrás de Artisan Bell y dijo con severidad. Si son compañeras de entrenamiento, eso incluye práctica competitiva. ¿Cómo pueden llamarse compañeras si ni siquiera pueden correr? No más excusas. A la pista. Con eso, condujo a las tres hacia la pista. Chizuru sacó un tablero de entrenamiento de algún lugar, puso el silbato que colgaba de su cuello en sus labios y anunció. Primera prueba, quiero ver su velocidad máxima. Corran desde el inicio hasta la primera línea blanca y de regreso. Comiencen. Al sonar el silbato de Chizuru, Dreamweaver salió disparada de la línea de inicio, alcanzando el punto de retorno en un abrir y cerrar de ojos. Los ojos de Nano Sumire se abrieron de par en par. Esto era incluso más rápido que durante su carrera debut. ¿Acaso Dreamweaver no había llegado ni a su límite entonces? Antes de que pudiera procesar el pensamiento, Dreamweaver ya había cruzado la línea blanca y corría de regreso hacia ella. Al ver a Dreamweaver cargando directo hacia ella, Nano Samire apretó los dientes y se obligó a ir más rápido. Solo son 100 metros. Yo puedo con eso. Capítulo 63, no mires. 63. Tirada en la pista, jadeando, Nano Sumire miraba al cielo con expresión vacía. No podía creer que realmente hubiera superado esa agotadora serie de pruebas físicas. Cada músculo de su cuerpo dolía, pero no había cedido, había avanzado y completado cada una de ellas. Justo cuando se perdió en sus pensamientos, un repentino escalofrío recorrió su cuello, haciéndola incorporarse de golpe. Se giró y vio a Dreamweaver sosteniendo una botella de agua helada contra ella. No deberías sentarte ni tumbarte justo después de un ejercicio intenso. ¿Quién sabe esas cosas? Avergonzada y molesta, Sumire trató de tomar la botella, pero Dreamweaver la apartó ágilmente. Y tampoco deberías beber agua fría tras un entrenamiento duro. Con eso, Dreamweaver sacó otra botella, esta vez a temperatura ambiente, y se la lanzó a Sumire. Mientras la atrapaba torpemente, Sumire casi podía sentir cómo le palpitaban las venas en la frente. Sospechaba fuertemente que Dreamweaver estaba haciendo una broma a propósito. Tras beber varios tragos, se dio cuenta de que el agua tenía sabor salado. Eso lo confirmó, era una de las bromas de Dreamweaver. Golpeó la botella sobre el suelo, lista para desafiarla de nuevo, pero antes de poder decir nada, notó que Dreamweaver ya se había escabullido al lado de Chizuru Aibara. Llena de frustración, Sumire descargó su ira sobre la pobre botella, estrujándola entre sus manos. Oye, no está mal, Nano. Bastante astuto, dijo Satouken antes de que Sumire le lanzara la botella directamente, derribándole las gafas de sol. Él soltó un cómico uwa y cayó hacia atrás. Chizuru Aibara, que estaba discutiendo asuntos serios con Dreamweaver, echó un vistazo rápido al alboroto pero no le dio mayor importancia. Simplemente continuó su conversación. Comparando los datos que he recopilado antes, parece que tu velocidad máxima ya está al nivel de ganar una carrera central G2. No es poca cosa. Chizuru revisaba las notas de entrenamiento, con un toque de sorpresa en su voz. Pero rápidamente se recompuso. Como entrenadora,
su trabajo no era elogiar las fortalezas de Dreamweaver, sino señalar sus debilidades. Sin embargo, tu resistencia y fuerza están solo al nivel de las carreras central OP. Tu resistencia puede ser ligeramente mejor, pero no supera significativamente tu fuerza. De ahora en adelante, necesitaremos enfocarnos más en desarrollar resistencia y fuerza. Ambos son cruciales en las carreras de pista de tierra. Dreamweaver escuchaba en silencio, asintiendo con comprensión. Como era de esperar de una entrenadora que llegó a la Liga Central, pensó. Solo comparando datos, ha detectado mis estadísticas casi perfectamente. Coinciden con lo que veo en mi propio panel. Tras una breve pausa, Chizuru golpeó con su bolígrafo sobre el cuaderno de entrenamiento y miró seriamente. ¿Has oído hablar del segundo aire? Al ver a Dreamweaver negando con la cabeza, Chizuru continuó. En pocas palabras, es cuando superas tus límites durante una carrera y de repente alcanzas un nuevo estado, donde parece que toda tu fatiga desaparece. He notado su bolígrafo golpeaba inquieto el cuaderno, traicionando su emoción. Pareces alcanzar tu segundo aire de manera inusualmente rápida, y su efecto es extraordinariamente fuerte. Aunque tu resistencia no sea de primer nivel, aún puedes mantener sprints largos gracias a ese segundo aire. No tengo muchos datos comparativos sobre el segundo aire, pero algo está claro, el tuyo está a la altura de las mejores Suma Musume. Por un momento, Chizuru parecía aturdida. Una Uma Musume que ni siquiera ha comenzado un entrenamiento adecuado, no solo tiene una velocidad natural increíble, sino que su resistencia y fuerza ya son de nivel genio entre sus pares. Y ahora esto, un segundo aire que rivaliza con lo mejor de lo mejor. Este tipo de potencial es casi demasiado para el circuito regional. Tras procesar las palabras de Chizuru, la expresión de Dreamweaver pasó de la confusión a la comprensión. Este llamado segundo aire debía ser lo que el sistema llamaba Guts, su único atributo A. No era de extrañar que recibiera tales elogios. Aún así, había asumido que atributos abstractos como ingenio y Guts serían difíciles de medir. Nunca pensó que una simple prueba física sería suficiente para que Chizuru detectara algo inusual. Tal vez es aún más talentosa de lo que pensaba. Pero si Chizuru era tan capaz, ¿por qué había dejado la Liga Central? ¿Y por qué parecía tan derrotada antes de que yo llegara? Mientras Dreamweaver fruncía el ceño, sumida en sus pensamientos, Chizuru salió de su propia ensoñación. Aclaró su garganta de manera teatral antes de continuar. Basándonos en tus datos actuales, recomiendo adoptar un estilo de carrera de puntera a partir de ahora. Probablemente ya lo hayas notado, las pistas de tierra son estrechas y polvorientas, así que en realidad es ventajoso estar al frente. No es como las carreras de césped, donde es más fácil desplegar un fuerte remate final. Dreamweaver asintió con comprensión. Era similar a la estrategia que había elegido en su última misión guiada, superar a la competencia con pura habilidad y liderar de principio a fin. Pero las siguientes palabras de Chizuru rompieron esa idea simplista. No pienses que correr al frente se trata solo de avanzar sin cuidado. Cada estilo de carrera ha sido estudiado durante años, y se han desarrollado contramedidas. Puede que te salga bien una o dos veces, pero tras suficientes carreras, tus oponentes te apuntarán desde el inicio. Avanzar de regionales a central no se logra en una o dos carreras. Necesitamos victorias consistentes para atraer atención, solo entonces central nos notará. Tras esta larga explicación, Chizuru respiró hondo y concluyó con firmeza. Así que también necesitamos practicar cómo competir contra otra Suma Musume. Luego, alzando la voz, se dirigió a la Suma Musume descansando en el campo. Oigan, ustedes que están tiradas jadeando, es hora de pista. Como era de esperar, su anuncio fue recibido con un coro de quejas. La pequeña y con poca resistencia Kobayashi Kase incluso intentó gemir. ¿No podemos descansar un poco más? Batió sus ojos,
haciendo un acto lastimero que podría haber convencido a un entrenador hombre de darle un respiro. Pero Chizuru solo respondió con una fría sonrisa, agitando su cuaderno de entrenamiento con desdén. Sin excusas. A la pista. Tras unas pocas quejas dramáticas más, Kase finalmente se dirigió al circuito. Después de todo, ese era el camino que ella misma había elegido. Una vez que Dreamweaver encendió su espíritu competitivo, ninguna cantidad de fatiga podría hacerla rendirse. Podría intentar flojear de vez en cuando, pero nunca se rendiría de verdad. La innata negativa a aceptar la derrota, programada en cada Uma Musume, ya la había transformado para siempre. Al ver a todos tomar sus posiciones obedientemente, Chizuru asintió ligeramente, satisfecha. Expuso las tácticas que practicarían, organizó el orden de salida y finalmente colocó su silbato entre los labios. Tras la salida, tu objetivo es acercarte a Dreamweaver usando las tácticas que acabamos de discutir y luego. Asegúrense de que no pueda escaparse de nuevo, por ningún medio necesario. Capítulo 64, no mires. Dreamweaver avanzaba con dificultad por la pista, respirando con fuerza, con los ojos llenos de agotamiento como si acabara de sobrevivir a una gran batalla. El atardecer teñido de rojo sangre dibujaba su silueta de un carmesí intenso, como si estuviera empapada en sangre. Detrás de ella yacían varias Uma Musume, desplomadas e inmóviles, como si estuvieran muertas. La escena parecía sacada de un enfrentamiento post-apocalíptico, una viajera solitaria que había derrotado a numerosos enemigos poderosos, emprendiendo nuevamente su camino. Todo habría resultado aún más dramático de no ser por los dos entrenadores de mirada vacía y chándal que permanecían a un lado, observando cómo todo se desarrollaba. Chizuru Aibara comparó lo que veía con el manual de entrenamiento, repasando mentalmente la intensidad del día. Tras confirmar los límites de todos, cerró el libro de un fuerte golpe. Está bien, eso es suficiente por hoy. Todos pueden ir a la cafetería a comer. Sus palabras actuaron como un legendario hechizo de resurrección. En cuanto terminó de hablar, varias de las Uma Musume aparentemente muertas se pusieron de pie. ¡Hurra! Al verlas, Chizuru solo pudo sacudir la cabeza con resignación antes de llamar a Dreamweaver, que aún caminaba lentamente. Voy a ver. ¿Puedes seguir? ¿Quieres que el señor Satou te lleve a la cafetería en su carrito? Al escuchar su nombre, Dreamweaver se volvió y ofreció una débil sonrisa, pero antes de poder decir una palabra, sus piernas cedieron y cayó al suelo. Chizuru se sorprendió. Rápidamente llamó a los demás para ayudar a Dreamweaver a levantarse mientras se apresuraba a quitarle las cerraduras de los pies. Al sentarse en el carrito de 3 ruedas de Ken Sato, Dreamweaver se sintió como un trozo de carne llevado al mercado, mientras varias personas se agolpaban a mirar. Se suponía que hoy solo practicaríamos tácticas, nunca debía aceptar que entrenaras con peso añadido. Es mi culpa. Chizuru habló disculpándose mientras estabilizaba el carrito. Había quedado tan impresionada con el desempeño de Dreamweaver que pensó que agregar herraduras no sería un problema. Dreamweaver solo pudo soltar una risa incómoda. ¿Cómo podría explicar que al escuchar que el entrenamiento había terminado, perdió concentración y no se ajustó correctamente al peso, perdiendo el equilibrio y cayendo? ¿Te torciste algo? Si sientes el más mínimo malestar, dime de inmediato. Te llevaré a la enfermería al instante. Ken Sato, que empujaba el carrito, también se volvió con expresión preocupada. No, estoy bien. Solo perdí el equilibrio por un segundo y caí. Al ver que la situación se intensificaba, Dreamweaver agitó las manos rápidamente para mostrar que estaba bien, pero sus palabras solo hicieron que los demás se sintieran aún más culpables. No tenemos un equipo de apoyo profesional aquí. Incluso el equipo de entrenamiento y la solución salina fueron traídos por el señor Sato anoche y preparados con el director. Si tan solo estuvieras en la región central. Chizuru bajó la cabeza abatida, pero antes de poder continuar, Dreamweaver la interrumpió.
El entrenamiento allí no me habría dado un grupo de personas empujándome en un carrito de 3 ruedas. Además, ¿no están todas las grandes carreras dominadas por las escuelas élite hoy en día? Parece que esos de la central no son para tanto. Prefiero un carrito de 3 ruedas cualquier día. Mientras hablaba, Dreamweaver rió y dio una palmada al carrito, produciendo un ruido de choque. Antes de que pudiera reaccionar, el carrito se inclinó, una de las ruedas se había soltado con su palmada y rodó lejos. Parecía que el viejo carrito finalmente había cedido tras años de transportar equipo de entrenamiento y comidas para Kasamatsu Trasen. Bueno, ahora realmente no tenemos un carrito de 3 ruedas. Dreamweaver miró a Sumire Nano, cuya expresión estaba oculta en las sombras de su cabello. No te preocupes, una vez que gane una gran carrera, compraré uno nuevo y mejor para la escuela. Se sacudió el polvo, se levantó del carrito y declaró con confianza. Sumire pareció sorprendida por la respuesta de Dreamweaver, deteniéndose un momento antes de murmurar para sí misma. No me refería a eso. Antes de que sigan charlando, ¿podríamos concentrarnos en levantar el carrito de nuevo? Justo cuando ambas se quedaron mirándose, la exasperada voz de Ken-Sar intervino desde un costado. Bajo el sol poniente, los estudiantes y el personal de Kasamatsu Trasen se encontraron empujando colectivamente un carrito de 3 ruedas sin una llanta a través del campus. Para un espectador, podría parecer un método de entrenamiento peculiar. Sé que existe una rutina de entrenamiento que implica cargar llantas, supongo que ya tenemos una lista. Ken Sato intentó aliviar el ambiente mientras empujaba el carrito. Esas son para llantas de camión. ¿Qué tipo de entrenamiento podrías hacer con una llanta de 3 ruedas? Chizuru le lanzó una mirada lateral, sin divertirse. ¿Qué edad tiene esto, de todos modos? ¿Cómo se desarmó solo con un toque? Ha estado aquí desde que me inscribí. Honestamente, creo que es porque Weaver es demasiado fuerte. No quiero escuchar eso de alguien que me levanta durante los ejercicios y me da codazos en los entrenamientos. Detrás del carrito, las Uma Musume charlaban mientras empujaban. Oye, ¿quién quedó segundo y tercero en la carrera debut de ayer? Segundo fue Aneshi Grass, y tercero probablemente yo. ¿Por qué importa?, respondió Sumire con un suspiro, esforzándose mientras empujaba. ¿No significa eso que ambas debutaron exitosamente? Top 3, ¿verdad? ¿Debut exitoso? Apenas. Además, las reglas de las carreras debut locales cambiaron recientemente. Incluso antes, solo el primer lugar contaba como debut real. Al escuchar esto, Dreamweaver se dio cuenta de que las diferencias entre este mundo y el suyo no eran solo superficiales. Había variaciones sutiles en lugares que no había notado. Recordó que en el primer mundo de guión, los 3 primeros en las carreras debut podían debutar oficialmente e incluso compartir el podio de la victoria. ¿Así que aquí no era así? De repente pensó en Tokaityo. Había olvidado las reglas de debut del mundo real. ¿Eran diferentes allí también? Quizá las carreras debut no contaban para los registros oficiales o algo así. Podría ser que la triple corona invicta de Tokaityo no fuera solo una jactancia infantil, sino que realmente se basara en alguna regla sutil que no había notado. Pero ahora no había manera de verificarlo. Tendría que preguntar cuando regresara al mundo real, meditó Dreamweaver silenciosamente. Por ahora, lo más urgente era llevar este carrito de 3 ruedas de vuelta al edificio escolar. Quizá aún pudieran repararlo con las herramientas allí. Entrenamiento, fuerza, carreras debut, nada de eso importa ahora. Solo quiero comer. El lamento de Kase Kobayashi resonó por todo Kasamatsu Trasen, haciendo que todos se detuvieran. El hambre que habían contenido con charla se volvió imposible de ignorar. Tras un momento de silencio, Chizuru habló con frialdad. Nombre clave de la operación.
La gran escapada al atardecer. Objetivo: El edificio escolar y la cafetería. para la cena de esta noche. Carga, todos. Sí. Con esa orden, todos reunieron sus últimas reservas de fuerza. Impulsados por la promesa de comida, empujaron el carrito con furia por el campus. El resplandor del atardecer teñía el cielo de naranja y rojo. Sus sombras se alargaban y se mezclaban mientras corrían, hasta que alguien se dio cuenta de lo absurdo de la escena. Si tenían tanta hambre, ¿por qué no comer primero y volver luego por el carrito? Una risa escapó de ellos. Esa risa resultó contagiosa. Pronto todos comprendieron lo tontos que estaban siendo. Las órdenes de Chizuru no eran geniales ni inspiradoras, solo eran ridículas. Pero no abandonaron el carrito. En cambio, se burlaron unos de otros mientras continuaban empujándolo por el campus. Bajo ese mismo atardecer, Kotaro Aibara estaba frente a la cafetería, con un gran cucharón en la mano, perplejo por la completa ausencia de personas. ¿Dónde se fue todo el mundo? ¿Se habrán cansado finalmente de mi cocina? Se frotó nerviosamente la redonda barbilla mientras se preguntaba. Lo estás viendo en Suru Audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 65, no mires. Para Dreamweaver, este periodo de entrenamiento en Kasamatsu Trasen era algo que nunca podría haber imaginado en su pasado. Antes entrenaba sola, confiando únicamente en su instinto e intuición para perseguir la victoria en sus carreras. Este enfoque se notaba en la pista. Dreamweaver casi no tenía experiencia enfrentándose de frente con otra Suma Musume por la posición. En el pasado, o se lanzaba directamente al frente con una ventaja imparable o se quedaba al final del grupo para arrasar con todos en una poderosa carga final. Apenas interactuaba con otras corredoras. Incluso cuando se enfrentó a TMO Aprao, ya habían dejado atrás al resto del pelotón antes de comenzar su duelo. Pero la habilidad de Dreamweaver no siempre abrumaría a sus rivales. A medida que avanzara de clase, llegaría el día en que se enfrentaría a campos llenos de Uma Musume de primer nivel. Cuando ese momento llegara, sus tácticas de fuga o remontada serían mucho más difíciles. La posibilidad de despegarse del grupo disminuiría drásticamente. Solo por el bien de su futuro, debía entrenar para las batallas por la posición. Al mismo tiempo, las Uma Musume de Kasamatsu también se volvían más fuertes a través de estas sesiones competitivas con Dreamweaver. Su pensamiento táctico y sus habilidades físicas mejoraban visiblemente. Habilidades que habían quedado oxidadas se afilaban de nuevo día tras día con el entrenamiento. Ahora, al regresar al dormitorio después de entrenar, ya no solo mataban el tiempo. Reflexionaban seriamente sobre lo aprendido ese día. La esperanza era el mayor motivador. Inspiradas por el ejemplo de Dreamweaver, movidas por la competitividad y la frustración, estas Uma Musume se convertían poco a poco en nuevas versiones de sí mismas. Los edificios de Kasamatsu Trasen aún mostraban marcas del tiempo por fuera, pero por dentro, sus corazones habían sido pulidos, brillantes y nuevos. Un mes después, con la brisa fresca del otoño en el campo de entrenamiento, Chizuru Aibara no despidió a todos tras otro día de prácticas. En su lugar, sosteniendo su registro de entrenamiento, anunció: "Ha llegado el momento. Estamos listas para entrar en una carrera. Sumire Nano, Artisan Bell, Makusa Nishimoto, Kobayashi Kase". Las Uma Musume mencionadas dieron un paso adelante, con los ojos ardiendo de intensidad. Su espíritu era completamente diferente al de hace un mes. Se habían transformado de chicas perdidas que deambulaban por una academia desgastada en verdaderas Uma Musume listas para pisar la pista de carreras. Se han fijado las fechas de su carrera debut. La mirada de Chizuru Aibara recorrió sus rostros. Conocida por su expresión severa durante todo el mes, no pudo evitar esbozar una sonrisa en ese momento. Prepárense, mantengan la calma.
Solo con rendir al nivel habitual será suficiente para su debut local. Al escuchar sus palabras, los ojos de las 4 Uma Musume brillaron de anticipación. Después de un mes de duro entrenamiento, finalmente era momento de cosechar los frutos. Tras animarlas, Chizuru dirigió su mirada a Dreamweaver. Ya sabes en qué carrera participarás, ¿verdad? 29 de septiembre. La Junior Crown Cup. Así es. La expresión de Chizuru se volvió repentinamente severa. Miró a Dreamweaver directamente a los ojos y preguntó con firmeza. Esta es la carrera donde Oguri Cup brilló con fuerza. Muchos la ven como el punto de inicio de su generación milagrosa. ¿No dijiste que te lanzarías al circuito central para derribar de sus pedestales a todas esas jóvenes élites? Este es tu punto de partida. ¿Tienes confianza? Al escuchar las palabras encendidas de Chizuru, Dreamweaver sostuvo su mirada con igual firmeza. ¿Realmente hace falta que me lo pregunte? Tras un momento de intercambio de miradas, ambas se rieron de repente. Durante el mes trabajando juntas, se habían familiarizado con sus personalidades y manías. Chizuru sabía que incluso sin provocación, Dreamweaver subiría a la pista con determinación inquebrantable para ganar. ¿Fui yo la tímida todo este tiempo?, pensó Chizuru, pero no dejó que sus sentimientos se mostraran. Aclarando su garganta frente a la preparada Dreamweaver, comenzó a detallar la información sobre las rivales en esta Junior Crown Cup. Era su deber necesario. Incluso si Dreamweaver era lo suficientemente fuerte para arrasar en el circuito local, aún debía hacer lo que corresponde a un entrenador. Mientras explicaba desde su registro, Chizuru se detuvo en una entrada particular y luego continuó. ¿No siempre tuvieron curiosidad por saber por qué Oguri Roman no está en la escuela? Puedo decírselo ahora. Al escuchar esto, no solo Dreamweaver, sino todas las demás Uma Musume prestaron atención al unísono. Oguri Roman ha sido fichada por un entrenador del circuito central. Aunque aún no se ha transferido oficialmente a Central Tracen, ya ha comenzado un entrenamiento más especializado. Chizuru miró de reojo a Dreamweaver y añadió con un toque de picardía. ¿Quién sabe? Quizá ahora incluso sea más fuerte que tú. Entonces tendremos que resolverlo en la pista. Frente al intento de provocación de Chizuru, Dreamweaver respondió sin dudar. ¿Sabes? Ella era la más fuerte aquí en Kasamatsu Tracen. Pero yo soy quien hará que el nombre de Kasamatsu resuene en el circuito central. Había que decirlo, durante este último mes, Chizuru había comprendido de verdad la personalidad de Dreamweaver. Sabía que se agitaba fácilmente con la emoción, de ahí los repetidos intentos de motivarla. Aunque Dreamweaver veía a través de ella, aún sentía como su espíritu se elevaba con cada intercambio, y sus respuestas se volvían cada vez más firmes. Desde su primer día en Kasamatsu Tracen, Dreamweaver había escuchado el nombre Oguri Roman de Artisan Bell. Con el tiempo, comprendió lo que ese nombre significaba. Como la portadora de las esperanzas de todos, una sola derrota ante Oguri Roman bastaba para derrumbar la moral de todos. De alguna manera, antes de que la carrera debut de Dreamweaver levantara el ánimo de todos, Oguri Roman había sido la fuente de esperanza. Pero a diferencia de Dreamweaver, Oguri Roman se enfocaba más en perseguir sus propios objetivos. No encendía el fuego competitivo en los demás como lo hacía Dreamweaver, motivándolos a dejar atrás su apatía y esforzarse juntos. Habiendo escuchado el nombre de Oguri Roman tantas veces, Dreamweaver había sentido curiosidad por la chica. Durante los entrenamientos incluso preguntó a Chizuru por qué no estaba en Kasamatsu. Ahora, al saber que Oguri Roman sería una de sus rivales en la Junior Crown Cup, y estimulada por las repetidas provocaciones de Chizuru, Dreamweaver comenzó a sentir un verdadero interés en esta carrera calificada que inicialmente veía como una victoria segura. Como Uma Musume, deseaba la victoria, pero también anhelaba rivales que pudieran correr a su lado.
Solo en esos enfrentamientos que llevaban al límite podía una Uma Musume superar verdaderamente su antiguo yo. En ese momento, Dreamweaver recordó de repente lo que T.M. Opera o le había dicho. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Metió la mano en su bolsillo, invocó mentalmente su sistema y sacó el objeto que simbolizaba a T.M. Opera. Después de colocar el pequeño accesorio de corona en su cabello como una horquilla, Dreamweaver estaba lista para pisar la pista de la Junior Crown Cup. Capítulo 66. No mires. ¿Sigues preocupándote por la Junior Crown Cup? Con tus habilidades, ganar el campeonato está totalmente a tu alcance. Las orejas de Oguri Roman se movieron ligeramente al girarse hacia la voz. Efectivamente, era ese joven que siempre llevaba una gorra de entrenamiento. Kitahara. Era Kitahara J., el entrenador que había guiado a Oguri Cup durante toda su carrera, tanto al inicio como en sus últimos años. Habiendo sido testigo de todo el recorrido de Oguri Cup, había madurado considerablemente. Su experiencia en el circuito central lo había endurecido. Una simple carrera local ya no aceleraba su corazón. Desde la perspectiva actual de Kitahara, la derrota de Oguri Roman en el último Autumn Wind Junior Tournament no había sido más que un accidente. Ella era una Uma Musume digna del escenario G1, y en carreras locales, sin duda arrasaría con sus oponentes tal como Oguri Cup lo había hecho en su momento. Aún así, comprendía muy bien por qué Oguri Roman estaba tan nerviosa. Kitahara se sentó a su lado y comenzó a hablar. La Junior Crown Cup fue la carrera donde Oguri Cup brilló por primera vez, la que la puso en el mapa. Aún recuerdo ese día. En ese entonces, la Junior Crown Cup era solo una carrera casi de nivel graduado. En los últimos 100 metros, Oguri Cup desató una velocidad increíble, adelantando a Fujimasa March justo en la línea de meta. Es difícil de creer, ¿verdad? Y además en pista de tierra, donde es aún más difícil alcanzar tal velocidad final. Pero ella logró convocar ese poder. Mientras hablaba, una expresión nostálgica se dibujaba en el rostro de Kitahara. A su lado, Oguri Roman se dejaba llevar por su relato, transportándose a esa era llena de milagros. En ese entonces, una joven Oguri Roman había visto la carrera por televisión. Sus padres, emocionados, le contaban sobre una prima increíble en la familia y la llevaron frente al televisor. Fue su primer encuentro con Oguri Cup desde ese día. Supo que tenía a una Uma Musume extraordinaria en su familia. Después de eso, Oguri Roman siguió de cerca la carrera de Oguri Cup, incluso llevando una muñeca especial de edición Kasamatsu de Oguri Cup para animarla desde la pista. Desde Kasamatsu hasta el circuito central, de carreras locales a Larima Kinen, Oguri Roman siguió a Oguri Cup durante casi toda su carrera. Esa figura gris jaspeada corriendo por la pista era como un faro que iluminaba la vida de Oguri Roman. En un tiempo en que muchos desestimaban a Kasamatsu Trasen, cada vez que Oguri Roman sentía dolor o cansancio, la imagen de Oguri Cup aparecía ante ella, iluminando el camino a seguir. Para Oguri Roman, Oguri Cup era su estrella matutina. Por eso, la Junior Crown Cup era especial para ella, fue donde conoció a Oguri Cup por primera vez. Pero cada vez que Oguri Roman se imaginaba ganando la Junior Crown Cup, otra figura siempre surgía en su mente. Esa fuerza imparable que dejaba a otra Uma Musume cientos de metros atrás, esa presencia deslumbrante que alguna vez ayudó a Oguri Roman a superar su derrota en el Autumn Wind Junior Tournament, ahora era su mayor rival. Últimamente, Oguri Roman se quedaba despierta por la noche, llena de dudas. ¿Podría realmente superar a un oponente tan formidable y ganar la Junior Crown Cup? ¿Podría realmente ganar? Al notar la inquietud escondida en su expresión, Kitahara hizo una pausa antes de continuar. Cuéntame otra vez, ¿por qué pisaste esta pista? Al escuchar la pregunta, perdida en sus pensamientos, Oguri Roman expresó instintivamente su admiración por Oguri Cup. Tras escucharla en silencio, Kitahara dirigió su mirada al río tranquilo más allá del campo y habló lentamente.
Fue por Oguri Cap que yo también me convertí en entrenador. Las orejas de Oguri Roman se levantaron. Era la primera vez que escuchaba a Kitahara hablar personalmente sobre su historia con Oguri Cap. En ese entonces, era un novato, un terco tonto. Me convencí de que las Uma Musume de Kasamatsu carecían de espíritu competitivo, sin darme cuenta de que mis propias ambiciones habían crecido hasta el cielo. Pero incluso siendo un tonto así, creo que hice algo bien. Quería criar a una estrella en ascenso, alguien que pudiera cumplir todas las expectativas, que fuera cautivadora y brillante. Así fue como encontré a Oguri Cap. Tras una breve pausa, Kitahara continuó. Era, como tú y yo vimos, una estrella que brillaba intensamente en la pista. Alguien que podía cumplir cada expectativa, una estrella que llevaba las esperanzas de todos. Mucha gente pisó este camino por ella. Muchos perseveraron gracias a ella. Las orejas de Oguri Roman se bajaron un poco. Murmuró, ¿estás diciendo que alguien como yo no es especial? Al ver que había malinterpretado sus palabras por inseguridad, Kitahara aclaró rápidamente. No, lo que quiero decir es que muchas personas se han sentido inspiradas y alentadas por el brillo de Oguri Cap. Esa luz no nos presiona, nos da motivación para avanzar. Tú, yo, todos. Hemos sido testigos de ese brillo, lo hemos admirado, y ahora estamos luchando por alcanzarlo nosotros mismos. Por eso apretamos los dientes y seguimos adelante, ¿no es así? Kitahara se puso de pie, frente al río que brillaba bajo el atardecer, y declaró en voz alta. Para los demás, Kitahara J es un entrenador consagrado del circuito central. Pero para mí, solo es un tonto cautivado por la luz de Oguri Cap. Luego, se giró y señaló directamente a Oguri Roman, levantando la voz. Para ti, Oguri Roman puede ser solo una chica ordinaria que pisó esta pista por admiración a Oguri Cap, pero para mí, Oguri Roman es una Uma Musume que puede brillar con su propia luz. Tiene sus propios sueños y orgullo, una Uma Musume que se mantiene erguida con dignidad. Los ojos de Oguri Roman se cristalizaron ligeramente, no procesaba completamente sus palabras. En cambio, miraba, algo abrumada, el dedo que señalaba hacia ella. Un sentimiento de orgullo y honor, tocar a una leyenda de primera mano, surgió dentro de ella. ¿Así era entrenar junto a alguien de la generación del milagro? El entrenador de Oguri Cap estaba justo allí, animándola. Con los puños apretados en silencio, Oguri Roman se preguntó, ¿era este el entorno donde creció la leyenda que admiraba y seguía? Con un movimiento rápido, se puso de pie, imitando la postura de Kitahara, y gritó hacia el río. Soy Oguri Roman, y definitivamente me convertiré en la Uma Musume ganadora de la Junior Crown Cup. Ella ganaría. Incluso si su oponente era la formidable Dreamweaver, recorrería este camino de gloria, siguiendo los pasos de leyendas, siguiendo los caminos de Kitahara J y Oguri Cap, paso a paso, hacia ese futuro resplandeciente, hacia el mundo con el que siempre había soñado. El punto de partida de la gloria, la Junior Crown Cup, estaba a punto de comenzar. Capítulo 67, No mires. Las gradas del hipódromo Kasamatsu estaban escasamente pobladas, apenas a la mitad de su capacidad. El interés por las carreras locales disminuía día a día. Si no fuera por la importancia especial de la Young Crown Cup, con la deslumbrante aparición de Oguri Cap, la multitud podría haber sido aún más reducida. Dos pequeñas Uma Musume se encontraban en la plataforma de observación, mirando hacia la pista. Una tenía largo cabello negro con sutiles puntas doradas, vestida de manera casual mientras se apoyaba perezosamente en la baranda. Viajar y ver competir a Uma Musume regionales es realmente algo, ¿no crees? Little Ship, dijo. La otra, vestida con un elegante vestido largo como una joven dama, tenía el cabello castaño con una mecha blanca en el flequillo. Respondió sin mucho entusiasmo. Para ti, Ste Goldney, ver esto debe ser como un Super Saiyan viendo a un grupo de humanos con nivel de poder 5 peleando entre sí.
Stay Gold se rió y despeinó el cabello de su hermanita. Para una Uma Musume, lo que realmente decide el resultado no son niveles de poder, sino voluntad y espíritu. ¿No dice ese manga que lees algo así como que la magia y los milagros existen? La magia y los milagros tampoco son gratis. Mientras hablaba, Goldshep apoyó perezosamente su mentón en la baranda. El contacto frío del metal le hizo entrecerrar los ojos ligeramente. Si la atmósfera en la familia Gold no hubiera sido tan opresiva últimamente, Little Goldshep nunca habría seguido a Stay Gold en estos viajes. Para ella, incapaz de apreciar el encanto de las carreras locales, era solo otra manera aburrida de pasar el tiempo. Aún así, incluso los viajes aburridos eran mejores que quedarse con los Gold. Desde que Orfebre había sido señalada como el futuro de su prestigiosa familia, la presión sobre ella había crecido enormemente. Cada día se resumía en entrenar, entrenar y entrenar más. Por el bien de la llamada Gloria Gold, toda la familia giraba en torno al entrenamiento especializado de Orfebre. En un entorno tan tenso, Goldshep simplemente no podía quedarse encerrada. Ni siquiera había hecho la maleta, simplemente se había escapado con su ropa de diario, siguiendo a Stay Gold. Si su hermana mayor no se hubiera dado cuenta y organizado que enviaran su equipaje más tarde, Goldshep sentía que su gran escape podría haber fracasado. No era que hubiera comprendido que a la familia Gold ya no le importaban tanto ellas dos. Después de todo, la prioridad ahora era desarrollar las habilidades de Orfebre. Con una Uma Musume de primer nivel como Stay Gold cuidando de Goldshep, nada demasiado grave podía suceder. Así, Goldshep arrastraba su maleta llena de vestidos elegantes de un hipódromo local a otro. Para ese momento, la mayoría de esos vestidos estaban arrugados. Si seguían moviéndose así, probablemente terminaría usando faldas feas y arrugadas. No es que le importara demasiado. Las Uma Musume eran lo suficientemente robustas físicamente como para que usar un vestido no les impidiera correr. Goldshep no prestaba mucha atención a la ropa. Solo había sido hecha a medida para mantener la imagen de una joven dama de una familia de élite. Ella misma no le tenía apego especial. Al ver lo aburrida que parecía Goldshep, Stay Gold le tocó la mejilla. Esta vez es diferente, ¿sabes? ¿Recuerdas a Oguri Cap? Sí, esa otra Super Saiyan como yo, ¿no? Ella es otra Uma Musume de cabello gris, igual que tú, respondió Stay Gold con una risa, dándole un golpecito afectuoso en la frente a su hermana. La imaginación de su hermanita siempre saltaba a lugares inesperados. Goldshep jugaba con la mecha blanca de su flequillo, perdida en sus pensamientos. Stay Gold continuó. La carrera de hoy es justamente donde Oguri Cap se hizo un nombre. Podríamos llevarnos una sorpresa. Goldshep simplemente emitió un sonido sin comprometerse y se quedó recostada contra la baranda, moviéndose de vez en cuando a un lugar más fresco. Al ver a su hermana moverse como una oruga, Stay Gold solo pudo sonreír resignada antes de volver su atención a la pista. En el campo, todas las Uma Musume ya estaban listas. Solo necesitaban la llamada del locutor para entrar en las puertas de salida. Los ojos de Oguri Roman se posaron de inmediato en la figura que había ocupado sus pensamientos últimamente. Largo cabello negro atado en una coleta con un lazo rojo, que dejaba ver el cuello pálido de la chica. Parecía compuesta solo de negro, blanco y rojo, moviéndose con una gracia afilada y elegante. Luego, Oguri Roman lo notó. Dreamweaver había prendido un pequeño clip dorado en forma de corona en su flequillo. Esa diminuta corona brillaba deslumbrante bajo el sol. Por alguna razón, el corazón de Oguri Roman dio un salto. Con ese accesorio, Dreamweaver parecía portar una presencia adicional indescriptible, pero palpable sobre la intensa seriedad que había mostrado en su carrera debut. Por un momento, Oguri Roman no pudo discernir si era solo su imaginación, intensificada por la presión, o algo real. Apartó la mirada de Dreamweaver y notó que las otras Uma Musume también fruncían ligeramente el ceño, como si se sintieran inquietas. No era solo su percepción.
Cada Uma Musume en el campo percibía esa extraña y escurridiza aura, algo extraordinario más allá de las palabras. La realización hizo que las pupilas de Oguri Roman se contrajeran. Dreamweaver no estaba haciendo nada, simplemente estaba allí. Sin embargo, cada competidora podía sentir tenuemente su aterradora presión. ¿Qué pasaría cuando pisara la pista? ¿Qué pasaría cuando realmente empezara a correr? Inconscientemente, un sudor frío comenzó a formarse en la frente de Oguri Roman, humedeciendo su flequillo. Ella quería recorrer el mismo camino que la generación de milagros. Quería seguir los pasos de Kitahara J y Oguri Cap, paso a paso, a lo largo de ese glorioso camino. Pero ahora, la imagen de Dreamweaver se superponía en su mente con la de Oguri Cap enfrentar a la que admiraba compartir la pista con una Uma Musume así. Oguri Roman mordió su labio inferior, lo suficiente para romper la piel sin darse cuenta. Si quería la victoria tendría que enfrentarse a Dreamweaver, cuya presencia ahora se fusionaba en su mente con la de Oguri Cap. Su corazón ya latía con fuerza, y la carrera ni siquiera había comenzado. Justo entonces, una joven voz femenina resonó en el hipódromo Kasamatsu, la llamada del locutor. Todas las competidoras, por favor, tomen sus posiciones. No había más tiempo para dudar. Reuniendo todo su valor, Oguri Roman caminó hacia la puerta de salida asignada. Capítulo 68. No mires. 68. ¿Cuándo terminarán estos días? Akasaka Rin miró el guión en sus manos, sintiendo una ola de apatía recorrerla. Como recién llegada al mundo de los comentaristas deportivos, la inexperta Rin estaba atrapada cubriendo carreras locales. Rodeaba de veteranos que solo pasaban el rato, incluso el público y las propias Uma Musume parecían carecer de verdadera pasión. Había obtenido su licencia de comentarista porque la atraía el brillo de las pistas de carreras como terminó asignada a un lugar como este. Incluso hacer trabajos menores en los hipódromos centrales sería mejor que comentar aquí, en medio de la nada. Rin soltó un suspiro. La cuenta regresiva en la pantalla frente a ella estaba por llegar a 0, los comerciales casi terminaban, y era hora de volver a la transmisión justo cuando las Uma Musume entraban a los cajones de salida. Se inclinó levemente hacia el micrófono y habló en voz baja. Todas las corredoras, tomen sus posiciones. ¿Cuándo podré salir de aquí?, se preguntó Rin, apoyando la barbilla en su mano. Sus ojos vagaron perezosamente por la pista mientras esperaba la señal de inicio. Van. El disparo resonó. 9 Uma Musume salieron de los cajones al mismo tiempo. Justo cuando Rin estaba por caer en su rutina habitual de matar el tiempo enumerando las posiciones, una estela roja surgió del grupo rápida como un relámpago, afilada como una hoja cortando a todas las demás competidoras en un instante. Cada Uma Musume en la pista sintió como si realmente hubieran sido cortadas por esa hoja. Algo había sido arrancado limpiamente de ellas. La victoria. Al ver a Dreamweaver lanzarse en una audaz gran escapada, incluso la cansada Rin sintió un destello de emoción. No era común ver una estrategia tan espectacular en carreras locales. Ni siquiera necesitó mirar la lista de participantes. Su profesionalismo como comentarista significaba que ya había memorizado a todas las Uma Musume que corrían ese día. Número 7. Dreamweaver, se adelanta. ¿Va por una gran escapada? ¿Podrá mantener este ritmo increíble hasta el final? El público, al igual que Rin, no había visto una táctica tan emocionante en mucho tiempo. Miraban con los ojos abiertos, completamente cautivados. Incluso Goldship, que momentos antes parecía aburrida, se vio atraída, su mirada siguiendo inconscientemente la figura que volaba por la pista. Para los espectadores, una estrategia de fuga era emocionante tanto si triunfaba como si fracasaba. La incertidumbre mantenía a todos expectantes hasta el final. Pero para la Uma Musume en la pista, el resultado ya estaba claro. Una presión invisible y aplastante pesaba sobre ellas.
Sus zancadas se volvieron pesadas, dejando profundas huellas en la dura grava de la pista. Ni siquiera podían alcanzar sus velocidades de entrenamiento. Era como si una montaña de cuchillas se alzara ante ellas. Sus instintos gritaban peligro, impidiéndoles avanzar. Mientras aquella estela roja desaparecía en una nube de polvo, desvaneciéndose por completo de su vista, las Uma Musume comprendieron que ya habían perdido. Como corredoras locales, no estaban tan obsesionadas con ganar. Una vez que sentían la derrota, no había razón para forzarse inútilmente. Si sus instintos les decían que no debían avanzar, confiaban en ellos. Poco a poco, las Uma Musume empezaron a reducir la velocidad, haciendo aún más evidente la distancia con Dreamweaver. Pero entre ellas, una aún se negaba a rendirse. Apretando los dientes, entornó los ojos contra la tormenta de arena levantada por Dreamweaver, soportando el ardor de la grava cortante en sus mejillas mientras avanzaba a ciegas. Oguri Bowman ya no sabía en qué posición estaba, ni cuánto había corrido. ¿Era correcto usar su energía así? ¿Era sabio sprintar tan temprano? Ya no podía pensar en eso. Como la más cercana a Dreamweaver, era quien soportaba la mayor parte de la presión. Incluso sin que Dreamweaver activara completamente su zona, el aura intimidante que emanaba naturalmente bastaba para abrumar a una Uma Musume de nivel local. Era una presencia forjada en los más grandes escenarios del circuito central, una presencia que se había enfrentado a leyendas como Narita Top Road, Admire Vega y TMA Pro. Cada una de ellas era una corredora de élite, capaz de ganar títulos G1. Y ahora, Oguri Roman enfrentaba a esa misma presencia. Era solo una novata que había corrido una sola carrera local. Aunque Kitahara creía que tenía un futuro brillante, aún carecía de experiencia. Bajo el peso aplastante de esa aterradora presión, sus pensamientos se desordenaron. Olvidó toda estrategia. Mantener una carrera a máxima velocidad ya era una muestra de su talento natural. En su estado de confusión extrema, una débil ilusión apareció ante sus ojos. Esa figura gris moteada había aparecido en los sueños de Roman innumerables veces, la silueta de Oguri Cap, aquella a quien admiraba, a quien deseaba alcanzar. Había revivido su primer encuentro en la Copa de los Jóvenes Campeones una y otra vez, hasta el punto de poder recrear cada segundo, cada metro de la carrera de Oguri Cap en su mente. Incluso ahora, con sus pensamientos en caos, podía visualizar perfectamente la distancia de esa figura. Pero lo que hizo que las pupilas de Roman se contrajeran no fue eso sino la visión de otra figura, más adelante incluso que Oguri Cap en el mundo borroso de polvo y arena. Esa estela roja brillaba como una llama ardiente ante sus ojos. ¿Cómo es posible? Su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. El récord establecido por su ídolo, Oguri Cap, en la Copa de la Corona Juvenil iba a ser superado hoy. Era cierto que Oguri Cap en ese entonces aún no había alcanzado su forma máxima. Tenía sentido que Dreamweaver, con su ventaja de atributos y su audaz fuga, pudiera superar ese récord. Pero Bowman ya no podía pensar con lógica. La estrella que seguía, a quien veneraba, estaba siendo superada. Ese pensamiento destrozó su espíritu. Ya fuera por el agotamiento o la tensión mental, su cuerpo cedió y redujo la velocidad bruscamente. Desde ese momento, no quedó nadie en la pista dispuesto a luchar por la victoria. Solo podían mirar, como los espectadores fuera del circuito, impotentes ante el resultado, mientras esa estela roja cruzaba la línea de meta con fuerza imparable. Pasaron unos segundos después de que Dreamweaver cruzara la meta antes de que Akasaka Rin saliera de su asombro. Su corazón latía con fuerza, y su voz tembló ligeramente cuando habló al micrófono. La ganadora de la Copa de la Corona Juvenil de este año es Dreamweaver. Capítulo 69, no mires. 69. ¿Cuándo fue la última vez que vi una escena así en Kasamatsu? Kitahara miraba distraído a la multitud animada. A sus ojos, el antaño algo vacío hipódromo de Kasamatsu ahora se llenaba, uno a uno, con fantasmas del pasado.
Era como si hubiera regresado a aquella época rebosante de esperanza. Una nueva estrella cautivadora que cumple con todas las expectativas, por altas que sean. Al observar a Dreamweaver en la pista, con sus cintas rojas ondeando, Kitahara sintió como si pudiera ver la sombra de otra Uma Musume en ella. Ya veo, así que por eso Oguri Roman está tan intimidada. Así que ella te ve como Auguri Cap. Hasta ahora, Kitahara solo había oído hablar de Dreamweaver a través de las descripciones de Oguri Roman. Antes de presenciar esta carrera por sí mismo, no podía comprender completamente el peso que llevaba el nombre Dreamweaver. Antes, para Kitahara, parecía una Uma Musume talentosa más, capaz de superar a sus oponentes por un margen tan grande, en gran parte porque eran débiles y se rendían al ver la brecha insalvable. Pero después de ver la Junior Crown Cup con sus propios ojos, Kitahara descartó esa noción absurda. Dreamweaver no era una Uma Musume común. Tenía ese aura especial que hacía que todos a su alrededor, espectadores incluidos, sintieran su brillantez. Combinado con su talento extraordinario, estaba prácticamente destinada a convertirse en una estrella. Al observar los brillantes caracteres rojos en el tablero de resultados, viendo cómo se rompía hoy el récord previamente establecido por Oguri Cap, eso fue lo que Kitahara pensó. Inconscientemente, comenzó a fantasear: si Dreamweaver podía igualar o incluso superar los logros de Oguri Cap, tal vez la escena de carreras local tendría una oportunidad de resurgir. Como exentrenador de Kasamatsu, no podía evitar anhelar eso. Pero pronto sacudió esos sueños del futuro. En este momento, era el entrenador de Oguri Roman, y su deber no era quedarse soñando despierto. Sin embargo, después de ser derrotada por Dreamweaver, Oguri Roman, ya bajo inmensa presión, podría hundirse en un bache aún más profundo. Esto indudablemente afectaría su carrera futura. Preguntándose cómo podría ayudar a deshacer los nudos en su corazón, Kitahara sintió que le venía un dolor de cabeza. Mientras tanto, en las gradas, un poco más arriba y a un lado de Kitahara, Seiko sacudía con entusiasmo los hombros de su hermana Coldship. ¿Ves? Te lo dije, viajar siempre trae sorpresas inesperadas como esta. Colocó un brazo alrededor del hombro de Coldship, sonriendo ampliamente. Entonces, ¿empezando a ver un poco del encanto de viajar ahora? No te preocupes, quédate con tu hermana mayor, y habrá muchas más sorpresas de donde vino esta. Seiko golpeó su pecho con orgullo al hablar. A su juicio, lo que veían hoy seguramente despertaría la curiosidad de Coldship por viajar. La idea de tener a Coldship como compañera de viaje emocionaba a Seiko más de lo que esperaba. Pero lo que no había anticipado era que Coldship, que había estado mirando fijamente la pista, de repente dijera: «Hermana Seiko, quiero quedarme aquí». Seiko miró a su hermana con sorpresa. Sabía que Coldship a menudo decía cosas difíciles de entender y, normalmente, podía reírse de sus bromas. Pero esta vez, el tono de Coldship no parecía una de sus habituales bromas. En ese instante, 1.000.000 de pensamientos recorrieron la mente de Seiko. ¿Por qué quería Coldship quedarse en Kasamatsu? ¿Quién cuidaría de ella si se quedaba? ¿Acaso sería reprendida si dejaba que una Uma Musume inmadura anduviera sola? Pero pronto se calmó y condensó todas sus preguntas en 3 simples palabras. ¿Por qué? No sé. Al escuchar esa respuesta, Seiko suspiró aliviada. Parecía solo un capricho infantil. Eso facilitaba el negarse. No puede ser. Esto no es algo que decidas a Capri. Pero antes de que pudiera terminar, Coldship la interrumpió. Coldship estaba hipnotizada, mirando esas cintas rojas que ondeaban por la pista, sus ojos rosados brillando como gemas bajo la luz del sol. No sé. Pero solo quiero quedarme en Kasamatsu. Staygold nunca había visto este lado de Coldship. Para ella, Coldship siempre había sido una niña ruidosa y juguetona.
Nunca la había visto con tal expresión en los ojos, ni escucharla hablar con ese tono embobado. Cada Uma Musume tiene algo que anhela perseguir. Para Stay Gold era viajar, para Orfebre era la victoria y la gloria. Quizá, solo quizá, Goldship había encontrado lo que quería perseguir aquí, en la pista de Kasamatsu. Como su hermana, y como Uma Musume, Stay Gold no tenía razón para interponerse. Al final, solo pudo ofrecer una sonrisa resignada y acariciar la cabeza de Goldship. Está bien, pero pondremos algunas reglas. 300 reglas están bien. Oye, aunque no las sigas, tu hermana no puede inventar 300 reglas. Stay Gold dio un ligero tirón a una de las orejas de caballo de Goldship, indicándole que escuchara bien y no interrumpiera. Primero, no le digas a nadie que eres de la familia Gold. La familia Gold era, después de todo, un nombre prestigioso en el mundo de las carreras y el más llamativo últimamente. Evitar que Goldship revelara su identidad también era una forma de protegerla. Segundo, tendré algunos guardias contratados por la familia vigilándote. No intentes despistarlos, ¿entendido? Esto también era por la protección de Goldship. Como Uma Musume sin maturación, era pequeña pero increíblemente ágil. Si la dejaban a su aire, definitivamente escaparía en busca de libertad. Tercero, te enviaré una mesada regular. No la gastes toda de golpe como la última vez, ¿de acuerdo? Ya que había decidido dejar que Goldship actuara por su cuenta, Stay Gold veía esto como una oportunidad para fomentar su independencia e incluso inculcar algo de responsabilidad financiera. No es que a la familia Gold le faltara dinero, pero Stay Gold creía que desarrollar buenos hábitos con el dinero formaba parte del carácter. Mientras hablaba, Stay Gold sacó una tarjeta bancaria de no se sabe dónde y la colgó frente a la palma de Goldship. Prometes, ¿verdad? Palabra dada, ni 5 caballos la arrastran de vuelta. En cuanto estuvo de acuerdo, Goldship arrebató la tarjeta de la mano de Stay Gold, se dio la vuelta y bajó por las gradas Quip Quap, pareciendo que iba a acercarse a alguien en ese instante. La escena dejó a Stay Gold tanto divertida como exasperada. Llamó tras la ya fugitiva Goldship. ¡Qué prisa! Todavía tienes que empacar en el hotel, y tengo que esperar a que los guardias lleguen a Kasamatsu antes de poder dejarte con ellos. Aún gritando, la persiguió por el pasillo de las gradas. Capítulo 70, no mires. 70. Objetivo principal, ganar reconocimiento del público. Reconocimiento actual, 5/100. Evaluación, Uma Musume local mostrando potencial temprano. Después de la Junior Crown Cup, Dreamweaver estaba arreglando el dormitorio mientras revisaba el progreso de su misión principal. 5% era apenas el comienzo. Chizuru Aibara ya estaba organizando la próxima carrera de Dreamweaver. Seguramente, después de barrer los premios principales en Kasamatsu, ese número se dispararía. Mientras Dreamweaver tarareaba una melodía sin nombre mientras limpiaba las ventanas del pasillo del dormitorio, vio de reojo varias figuras que se acercaban sigilosamente a la entrada. Al voltear, se dio cuenta de que eran Nano Samire y las demás, incluso Artisan Bell, que al principio no se llevaba bien con ella, estaba entre ellas. Al ser sorprendidas, las Uma Musume reaccionaron de manera característica. Kobayashi Kase, usando su tamaño pequeño a su favor, se escondió detrás de Nishimoto Makusa, quien solo pudo rascarse la cabeza y ofrecer a Dreamweaver una sonrisa incómoda. Nano Sumire, al frente, cruzó los brazos y dejó escapar un desafiante HMPH, como retando a que alguien cuestionara su presencia. Artisan Bell, al ser vista, gritó sorprendida y se agachó. ¿Realmente pensaba que agacharse la haría invisible? Observando la escena caótica, Dreamweaver no pudo evitar esbozar una sonrisa. Era evidente que estaban ocultándole algo. ¿Qué quieren? Nano Sumire habló primero, jugueteando con su cabello y tratando de aparentar naturalidad, aunque su tono nervioso la delataba.
Nada, solo curiosidad por lo que haces. Vamos a Nano Sumire vaciló, buscando una excusa. Sus ojos se posaron en las puntas ligeramente descoloridas de su cabello y, hinchando el pecho con renovada confianza, dijo, vamos a teñirnos el cabello, ¿algún problema con eso? Jaló a Kobayashi Kase y despeinó su cabello rosa, lanzándole a Dreamweaver una sonrisa provocadora y orgullosa. ¿Y llevan a Artisan Bell también? Gu. Su endeble excusa se derrumbó con esa simple pregunta. Nano Sumire, en cambio, agarró la cabeza de Artisan Bell y exclamó, y que, voy a teñirle el cabello verde a esta. Artisan Bell, atrapada, chilló como un animalito asustado. Sabiendo que solo estaban inventando excusas, Dreamweaver se rió y decidió no insistir más. Después de un mes de entrenamiento juntas, las Uma Musume se habían acercado mucho, al fin y al cabo, todas habían sudado en la pista e incluso empujado un par de veces a Dreamweaver. Solo no lo tiñan de dorado, ¿vale? Se vería ridículo. Al ver que Dreamweaver no las cuestionaría más, el grupo suspiró aliviado y se preparó para irse. Solo Nano Sumire gritó indignada antes de ser arrastrada. ¿Y a ti qué te importa? Mientras las llevaban ruidosamente, Dreamweaver se encogió de hombros y volvió a limpiar. Pero antes de avanzar mucho, dos figuras aparecieron de repente fuera de la ventana. Una era baja y robusta, inconfundiblemente el director Koutaro Aibara. La otra era un joven con gorra de entrenador que Dreamweaver no reconocía. Justo cuando se preguntaba a quién habría traído el director para un paseo por Kasamatsu Trasen, la conversación llegó a sus oídos. Hace tanto que no venía, no esperaba que las cosas cambiaran tanto. Sabía que los Trasens locales estaban en dificultades, pero no que tanto. ¿Solo unas pocas Uma Musume en toda la clase? Bueno, podrías haber visitado más seguido, chico. Siempre enviando dinero, pero sin aparecer. Por su intercambio, Dreamweaver dedujo que el joven de gorra de entrenador tenía algún vínculo con Kasamatsu Trasen. ¿Por qué si no apoyaría tanto el lugar? He estado ocupado. Después de que Oguri Cap se retiró, el Comité Central ha estado desesperado por encontrar otra Uma Musume local que represente a las regiones como ella, para mejorar las condiciones aquí. Nosotros, los entrenadores, hemos estado corriendo por todo el país buscándolas. ¿Y Kasamatsu es tu última parada? ¿Quién diría que, después de producir a Oguri Cap, Kasamatsu aún tenía suficiente talento para dar a luz otra estrella? Supongo que todos estábamos ciegos ante lo que teníamos justo frente a nosotros. Al escuchar esto, el corazón de Dreamweaver se hundió. ¿Este entrenador central ya la estaba observando? Pero después de un mes allí, se había encariñado con todos. Realmente no quería dejar Kasamatsu Trasen. Mientras se preocupaba, el joven Kitahara Jo de repente tomó la mano del director Aibara y habló con seriedad. Director, hay algo que debo pedir. Sorprendido por su seriedad, el director Aibara respondió rápidamente. Si se trata de transferir a Dreamweaver, necesitaríamos su consentimiento. Por favor, permitan que Dreamweaver ayude a Oguri Roman a superar su depresión. Al escuchar esto, tanto el director Aibara como Dreamweaver frente a la ventana inclinaron la cabeza, confundidos. Viéndolos desconcertados, Kitahara Jo continuó. Ahora mismo, hablo como entrenador de Oguri Roman. Como su entrenador, debo pensar en su futuro. Después de la Junior Crown Cup, Oguri Roman está desanimada. A este ritmo, aunque tenga talento, seguirá perdiendo y eventualmente se retirará. Pero ella le da demasiada importancia a que fui entrenador de Oguri Cup, no escuchará ni una palabra de lo que diga. Así que, por el bien de Oguri Roman, les suplico por favor, pidan a Dreamweaver que se acerque a ella. Como otra joven Uma Musume, como quien la derrotó, podría guiarla fuera de este fango de autocompasión. Por favor, les suplico, es la petición de toda una vida.
Tras esta apasionada súplica, Kitahara-jo se inclinó profundamente, esperando ansioso la respuesta del director Aibara. Al ver cuánto había madurado, el director Aibara suspiró levemente. La última vez que dijiste petición de toda una vida, era sobre aplicar para ser entrenador central, ¿no? Como pasa el tiempo. Pero como educadores, no podemos comprometernos en nombre de nuestros alumnos sin. Antes de que pudiera terminar, Dreamweaver asomó la cabeza por la ventana y les dijo: «Lo haré». Al escuchar su voz, ambos hombres se sobresaltaron y se dieron vuelta para encontrar a Dreamweaver saludándolos. El director Aibara se secó el sudor frío y dijo con resignación: «Señorita Dreamweaver, escuchar a escondidas no es muy educado, ¿sabe?» Directora Aibara, gritar al lado del dormitorio de las chicas no es mucho mejor, ¿no? Solo entonces el director Aibara y Kitahara-jo se dieron cuenta de que habían pasado justo al lado del dormitorio. Solo pudieron ofrecer un par de risas avergonzadas a Dreamweaver. Agradecimientos finales. Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Creyentes del Loco. Otto JPG, Utomidueña, Yagami, Pavel Riveros Villasana, José Luis Rodríguez García, Cosme Márquez Tecpa, Onete. Viajeros de la Niebla. Momo of Momodia, Mauro MD, Gevile Jack, Raxnight, Axel Olarte, Adolfo Rubio, Tsukasa, Amesa, Javier Franco, Juan Paulo Silva, Benjats, Luis Carlos, Alan Torres, Ted, Ede Molina, Pegor, Iván Solo, Ángel Palomo Vélez, Laud G, Luis, Mauro 511, Jonathan 2003, Andrés López, Jecco, Álvaro Catalá Moreno, Ninja Lexi, Protos Calvo, Amilcar Paredes, Mark Zizi, Arte, Mayo de 2075, Mateo Rivera, Undrey, Leo López, Albino Osuna, Red, El Hombre Enmascarado Fanfics, Lucifer Estrella de Muerte, Adán Ramos. Sergio Vidaurri, Skeleton, Croune Gotes, Nac, Oswaldo Escandón Báez, Facundo Nahuel Erazo, Andy 24, Kuroko Rictor, Iron Warrior, Dael, Lady Deirdre, Jesús Garduza, Didio Valdés, Cristian Medina, Gonzalo Aros, Benjamín Espinosa, Nahuel Prolatin, Alex, Cristian Murillo, Chichón, De los Santos Cortes Víctor Adrián, Sans 104, Arthur, Brandy, Okami, BF, A, El K-Gamer, Ripe Sinigami, Gastro, Espíritu de Luz y Oscuridad, Nada 2.0, Burly Monster 0038, Max XD, Erka Pirrula, Walter, Alain Adalid. Feeling, Emanuel LH, Razo 518, El Último Cazador, Brandon Hermosilla, Canelita, Marco Antonio Paredes de Jesús, Jordan Muñoz, Eric Zamora, Bochiteboch 01, Isk Sayain, Dylan Gómez, Sebastián Agustín Gómez, Sebastián, Nicot 091, Andy Pariona, Saito Dávila, Tomás Ramos, ZD1. Miembros de más de un mes. Germán Vázquez, Ronin, Lucas Alves de Moura, Saúl Harold Cisneros Mora, José Jiménez, 28F, Eduardo García 2389, Eduardo Om, Saico, Iturbe Díaz Ángel, Edgar 21, Cronos 1524, Luis Engel Rodríguez Giraldo, Lian, David Flores, Hank, Souta, El Jugador, USS Hammond, Papa Frita, Víctor Lenobón, The Penguin, Brandon Niño, Verde 123K, Z Fanfics, Jonathan Fernando Diego Morales, El Siugu, Daiki S2, Stars Cremosa, Yogurt, Gabriel Mendoza, Lactor Fandub, Jesús García, Carlos Ramírez, Bradley Torres. Senkis, Juan José Mejía, Edgar Hernández Gómez, Luis Fernando, Andrés Vidal, Adonis Alvarez, Milton López, Aitor Torre, Josué Castro, Johnny Alexander Córdoba Herrera, Johan Amaro Portillo, Eco, Darkus, Alejandro 9901 Anime, Michael, Destorollar, Víctor Hernández, Goliath Sparta, Abraham Alvarado, GSH, WMJ, Kiro, Tiago Ramayón, Daniels, Neofanfix 11, Ernestio, Rodrigo Olvera, Asterion Nova, Wendy Mengíbar, Sirt CF, CWV, Diar Mundo, Lord Axe, Daniel Zamudio, Juan Cárdenas, TRBRK, Belcasas, Hidaya. Uzumaki,
Kotari Akane, Salvador García, Jonathan Gómez, Park Teorías, Infinity Red, Crisiel Karma, Santino Moreno, Narufan 01, Cristian Domínguez, Juan, Arlequín, Grandidi 7 Fanfics, Luis García, Ken Muhammad. Muchas gracias a todos, son unos capos. Ahora los de Patreon. Sunset Shimmer, SB7 Nitro Oficial, Ariel Núñez, José Pari, Josnetatacho, Ángel Ramírez, Gastro, Aguitate Sandía, Héctor Cárdenas, José Perea, Sebastián Villanueva Sánchez, Emanuel LH, Ulises Medina, Isma Vázquez, Casteló Rodelo Eliud, Daniel Zamudio, Canelita, Suput 01 Kiriu, Carlos Ramírez, Alberto, Héctor Leiva, Agustín Amador, Bradley Torres Senquis, Uriel Santos, Fernanda Michelle Páez García, Daniel Felipe Godoy Álvarez, Paz Edson, Santi Joel, Fernando Velázquez, Poncada, Julian Vega. Fresita Kill, Abdiel Sánchez, El Anónimo Crack, Elao, Gustavo, Lalo HDZ, Douglas Barrera Corrales, Esteve 99, Juan Enrique Ensuemarin, Dantesco 32, Daniel Torres, Avionado, Quiso Sin Vida, Jason Cruz, Cristian Santana, Celdris, José Núñez, Efix, Eduardo Silva.